Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Alguno tiene, me imagino que con la Ender probablemente más, pero con la Hornet alguno tiene experiencia, o con cualquiera de los dos, si me quieren comentar, si tienen una Hornet, si tienen una Ender 3, en cualquiera de sus versiones. Hoy vamos a estar haciendo la comparativa con la Ender 3 Pro, que quizás es la comparativa probablemente más directa, pero me gustaría escuchar sus experiencias. Si tienen mucho tiempo utilizando alguna de estas impresoras como para contarnos qué hacen, si les dieron buenos resultados, si eran lo que esperaban o no. Yo creo que son equipos que por lo que cuestan es muy difícil que defrauden. Yo hago siempre hincapié en lo mismo, hace muchos años que estoy metido en esto que es la impresión 3D y la verdad es que si me hubieran preguntado hace 4 o 5 años atrás si íbamos a tener equipos a estos precios, digamos, y con estas capacidades y con esta calidad de impresión y con esta, digamos, esta electrónica moderna, con este firmware moderno, digamos, todo lo que son este paquete de impresoras que hoy rondan los 40.000 pesos, la verdad es que yo hace 5 años atrás le hubiera dicho nada, no hay chance, es imposible, porque estábamos en una época, en una etapa bastante distinta de la impresión 3D, pero por suerte las cosas avanzaron para bien, avanzaron mucho al punto que hoy ya, bueno, quizá uno no se sorprende demasiado de los equipos que podemos llegar a adquirir con mucho menos de lo que vale, por ejemplo, un teléfono celular. Pero cuando me pasa que cuando me pongo a sentarme y a mirar un poco para atrás, es como que vuelvo a caer y a decir, bueno, esto hace unos años era impensado, tener una máquina, no sé, tan fácil de armar, tan fácil de calibrar, tan fácil de operar. La verdad es que, nada, eso como introducción un poco a esta charla que vamos a tener hoy, donde les voy a contar un poco principalmente las características de estas dos máquinas y después vamos a hablar de ventajas y desventajas que pueden tener unas sobre otras. Vamos a arrancar entonces hablando un poco de las características de estas máquinas. Son dos impresoras de volumen de impresión, les diría que igual, aunque técnicamente hablando la plataforma de la Ender es apenas unos milímetros más grande que la de la Hornet. Ambas tienen el mismo volumen de impresión declarado, que es de 220 x 220 x 250 milímetros. Hoy por hoy se podría decir que esos son volúmenes de impresión estándar, ¿sí? Se podría decir que son volúmenes de impresión estándar. Es casi el tamaño más chico de impresora 3D que hay disponible. Quedan muy pocos modelos que sean más chicos que este y quedan algunos que son más grandes que este, por lo cual vamos a decir es el tamaño de impresión estándar. Como primera impresora para arrancar funciona muy pero muy bien este volumen de impresión. Siempre que uno pueda acomodar las piezas que necesita imprimir en esta plataforma, no va a tener absolutamente ningún problema. Es el tamaño de impresión más recomendable, sinceramente, para aquellos que se quieran iniciar. Si no están seguros de querer imprimir piezas más grandes, con este tamaño de impresión la verdad es que va más que bien. Entonces dijimos 220 x 220 x 250. Ambas tienen una estructura basada en lo que es perfilería de aluminio, ¿sí? Con ruedas B-slot, los carros que se mueven solidarios a los perfiles de aluminio. Una diferencia importante que van a notar en lo que es la estructura es que en la Ender hay mucho más metal, por decirlo de alguna manera, que en la Hornet. O sea, todo lo que es el gabinete de la electrónica, donde va la pantalla y demás, en la Ender son gabinetes hechos de chapa metálica, plegada, pintada, digamos, hecha de manera prolija, y en la Hornet todo eso está reemplazado por algunas piezas plásticas que son de un color amarillo muy llamativo, la ven acá atrás mío. Y la verdad es que les tengo que ser sincero, me resulta una máquina muchísimo más prolija y muchísimo más atractiva la Hornet, porque realmente creo que Artillery ha hecho un excelente trabajo en lo que es el diseño, tanto el diseño de las piezas plásticas como la calidad. Es plástico inyectado de una calidad realmente espectacular, tiene una textura perfecta, las dimensiones son perfectas, la terminación es perfecta, el color es muy homogéneo. La verdad es que son plásticos inyectados pero de excelente calidad. Vemos acá este plástico frontal, tenemos uno similar en la parte trasera y a ver si le puedo apuntar un poquitito por ahí donde está el cabezal.
también tiene lo que recubre, digamos, el hot end, y es una pieza donde van solidarios los ventiladores, que ya vamos a hablar más adelante de ellos. También está inyectada en este mismo plástico amarillo y con la misma calidad. Tiene otros detalles plásticos inyectados. Acá arriba en el pórtico vemos que tiene una manija, está en color negro, no es amarilla, pero también es un plástico inyectado, que es una manija, digamos, ergonómica, como para que nosotros podamos agarrar la máquina de este perfil de aluminio horizontal y trasladarla sin ningún tipo de problemas. Así que en ese sentido, esa es una diferencia que podemos llegar a encontrar entre estas dos máquinas. En la Ender vamos a encontrar en general mucho más metal, chapa de acero y aluminio. En la Hornet vamos a tener todos estos detalles plásticos, además del aluminio. Sinceramente, no creo para nada que los detalles plásticos sean algo que le quite calidad a la máquina. De hecho, a mí me parece que lograron un plástico de tan alta calidad que tiene un look bastante más premium que lo que es una Ender. Esa es mi opinión. He visto piezas inyectadas en otras máquinas que son de muy mala calidad o de inferior calidad, pero esta inyección de plástico que hicieron con la Hornet y la calidad de las piezas estas amarillas es realmente impecable, lo cual hace que la máquina sea muy pero muy robusta, y bajo ninguna circunstancia nos va a dar una calidad nos va a dar una sensación de ser de inferior calidad solamente por el hecho de ser de plástico, sino todo lo contrario. Es muy prolija, no tenemos cables a la vista. Ya vamos a hablar un poco más acerca de quizá una de las características distintivas de la Hornet, que seguramente ya lo están viendo por acá atrás en este cable que vemos de color negro. Pero bueno, volviendo quizás a las similitudes de las máquinas, dijimos ambas tienen básicamente el mismo tipo de estructura de perfilería de aluminio, ambas tienen extrusores tipo Bowden, aunque con una diferencia muy importante entre ellos. Las dos tienen el mismo tipo de pantalla, tanto la Ender 3 Pro como la Hornet tienen una pantalla monocromática, con una perilla con la cual vamos a navegar por el menú. Sin dudas es, digamos, algo distinto a lo que son, por ejemplo, las Crealities de mayor gama o las Artilleries de mayor gama, como la Genius Pro o la X2, que tienen pantallas táctiles a color y demás. Acá tenemos un display más básico, por decirlo de alguna manera. No es a color, es un display monocromático, pero que les aseguro tiene absolutamente todas las funciones necesarias, y toda la información necesaria, y es perfectamente utilizable. De hecho, yo estoy mucho más familiarizado con este tipo de displays monocromáticos, porque hace muchos años que se utilizan en impresora 3D, que en los displays, digamos, que hoy son quizás más corrientes en equipos de mayor gama, que bueno, son los equipos que tienen estos displays táctiles a color. Así que ahí tenemos el mismo tipo de display en las dos máquinas, la misma forma de interactuar, digamos, con los equipos en las dos máquinas, que es básicamente a través de esa perillita es un encoder con un pequeño botón en el cual navegamos por el menú, seleccionamos el archivo, ponemos a calentar, podemos hacer absolutamente todo. Donde sí encontramos una diferencia es en el tipo de firmware que tienen ambas máquinas. El firmware de la Hornet es un firmware que está basado en Marlin 2.0, es un firmware bastante más moderno comparado con el que trae la Ender 3 Pro. La verdad es que es un firmware que funciona muy pero muy bien, tiene algunas funciones avanzadas de lo que es esta última iteración de Marlin, que está muy bueno verlas en una impresora 3D, sobre todo de este precio, sobre todo de este segmento, como por ejemplo la posibilidad de la nivelación punto a punto de la cama, aún sin tener un sistema de autonivelación. Ninguna de estas dos máquinas tiene autolevel, por lo menos de fábrica, pero sí la Hornet tiene un sistema que nos permite emular un autolevel manualmente, y hacer lo que es un mesh leveling, digamos, de forma manual, ajustando punto a punto en toda la grilla de la cama la distancia que queremos que tenga el pico de la plataforma. Esto es una novedad, la verdad es que está muy pero muy bueno, y sin duda es una muy buena incorporación, digamos, de la mano de este Marlin 2.0, que es como la versión más moderna. Después, ¿qué más podemos decir? La Hornet es un equipo que tiene electrónica de 32 bits, al igual que la Ender 3 Pro. Ambas tienen electrónica de 32 bits, es electrónica moderna, por decirlo de alguna manera, es electrónica de última generación, lejos de lo que es la electrónica de 8 bits que quizás se utilizaba hace algunos años en las impresoras 3D, e incluso hasta el día de hoy en algunos modelos de impresoras ya cada vez menos se sigue utilizando. Pero por suerte estos dos equipos tienen electrónica de 32 bits, con una diferencia que es muy importante, y es que la Hornet
tiene drivers silenciosos a diferencia de la Ender 3 Pro. La Hornet es una máquina que tiene driver silencioso, por lo cual la operación de la máquina es más silenciosa que la de una Ender 3 Pro. Y eso es una enorme ventaja, además de contar con drivers que son removibles y que se pueden reemplazar por el usuario, a diferencia también de la Ender, que los drivers están soldados y son parte del integrado del controlador de la placa. La verdad es que en lo que es calidad de impresión, confiabilidad, ambos equipos funcionan muy pero muy bien. Las dos máquinas andan realmente muy bien, son equipos que imprimen con una calidad asombrosa. Bueno, atrás van a ver decoración navideña, hay un montón de cosas que se han estado imprimiendo acá en la empresa con estos dos equipos y con otros más. Hoy por hoy creo que un equipo bien ajustado, bien calibrado, con un perfil de impresión pensado y bien armado, es muy difícil que imprima mal, ¿sí? Es realmente muy difícil que imprima mal. Quizás la característica más importante es qué tan bien mantiene esa calidad de impresión a lo largo del tiempo. Y estos son dos equipos que están hechos para imprimir e imprimir e imprimir e imprimir, y al tener una estructura muy robusta por el tamaño de impresión que no es muy grande que tienen, hace que la nivelación de los equipos no sea algo que uno tenga que hacer constantemente. Es decir, uno puede poner a imprimir, termina una impresión y automáticamente largar otra, obviamente removiendo todo de la plataforma y quizás limpiándola y demás. Pero es muy confiable el hecho de poder imprimir piezas una después de la otra sin la necesidad de estar nivelando constantemente. Acá vemos una prueba de impresión. Este es un barquito que se imprimió en una Genius. Es un barquito que tiene un detalle, perdón, una Genius no, en una Hornet. Es un barquito que tiene, como decían antes en el chat, vi que alguien comentaba, tiene un nivel de detalles espectacular, realmente muy muy interesante. Y acá tenemos otro barquito, esta vez impreso, este es un Benchy más tradicional, más clásico, impreso en una Ender 3 Pro, ¿sí? La verdad es que es difícil distinguir la calidad de impresión de una sobre la otra, pero sí les puedo decir lo siguiente: la Hornet es una máquina que tiene un par de características que hacen que la calidad de impresión sea, tanto en teoría como en la realidad, un poquito mejor, sobre todo cuando hablamos de llevar la máquina al límite. Y síganme con esto que les estoy comentando. Dijimos antes que ambas máquinas tienen un extrusor tipo Bowden, es decir, que el extrusor y el JOTEM se encuentran separados y conectados a través de un tubo Bowden por el cual circula el filamento. Pero la naturaleza del extrusor, el diseño del extrusor es muy distinto en ambos equipos, porque la Ender 3 es una máquina que tiene un extrusor tipo MK8, que es el extrusor convencional, clásico, con el resorte y la palanca. Es un extrusor que vienen utilizando hace muchos años para esa gama de equipos, mientras que la Hornet es una máquina que tiene un extrusor tipo Titan. El extrusor tipo Titan es un extrusor que tiene un sistema de engranajes internamente, que lo que hace es multiplicar la fuerza que se le puede aplicar al filamento. Y la verdad es que esto da una extrusión mucho más potente, mucho más prolija, mucho más consistente y básicamente con mucha más fuerza para hacer avanzar el filamento, ¿sí? Y otro detalle, además de ese extrusor Titan que es mejor en la Hornet, otro detalle es que la refrigeración de capa que tenemos en el cabezal, es decir, el fan que refrigera lo que acabamos de imprimir, en la Hornet es doble, es decir, tenemos dos fans de capa apuntándole desde ambos lados a lo que sería la salida de la boquilla, mientras que en la Ender tenemos un solo fan de capa apuntando solo desde uno de los dos lados. Esos dos detalles del extrusor y del fan de capa, que son mejores ambos en la Hornet, hacen que cuando uno empuja al límite estas máquinas a velocidades altas de impresión, la Hornet empiece a sacar una ventaja significante. O sea, a bajas velocidades de impresión, ambas se comportan realmente muy pero muy bien. A altas velocidades de impresión también, esto quiero dejarlo claro, también a altas velocidades de impresión las dos se comportan muy pero muy bien, pero cuando ya empezamos a subir cada vez más la velocidad de impresión, la Hornet empieza a sacar ventaja, tanto por los drivers, que son un poco mejores, como el extrusor, que es más potente, y el fan de capa, que tiene la posibilidad de refrigerar de manera mucho más eficiente. Así que ahí ya empezamos a nombrar algunas diferencias, ¿sí?,
entre estos dos modelos de equipo. Si bien a priori son dos máquinas que están dentro del mismo segmento, son dos máquinas que se podría obviamente decir que son competidoras directas porque ambas tienen prácticamente las mismas posibilidades y los mismos casos de uso, vamos a ver que existen algunas diferencias entre los dos. Volviendo un poco al apartado estético, la verdad es que la Hornet es una máquina mucho más prolija porque tenemos muchos menos cables a la vista, de hecho prácticamente ninguno, y eso es por una cuestión, digamos, bastante particular del diseño. Fíjense, si yo me corro, van a ver un cable muy grueso, que es este que les estoy señalando por acá, que va desde lo que es el extrusor del equipo hasta el hot end, es decir, hasta el cabezal. Bueno, ese cable grueso es un cable que cumple dos funciones a la vez, porque internamente tiene el tubo de teflón a través del cual circula el filamento, pero además embebido en el mismo cable por afuera van a ir todos los cables de poder que alimentan la resistencia, el termistor, los ventiladores. O sea, ese cable es un cable unificado que tiene una ficha de conexión rápida, digamos que es muy fácil de sacar y de poner, y que básicamente nos elimina prácticamente cualquier error humano de conectar mal alguna ficha, nos elimina cualquier error humano de cortar un cable por accidente, porque está todo unificado en este cable grueso que es realmente muy pero muy difícil de romper. Si quieren saber más acerca de este tipo de cables, vean nuestro review de la Hornet, donde está bien explicado y mostramos bien en detalle de qué se trata justamente este tipo de cable y este tipo de conector. Pero esa unificación hace que realmente sea muy prolija la máquina, y además el hecho de que la Hornet viene, les diría, 95% preensamblada, también hace que absolutamente todas las conexiones ya vengan hechas de fábrica, por lo cual los cables ya están perfectamente sujetos a la estructura y ocultos. Es una máquina que se arma rapidísimo, mucho más rápido que una Ender, que es un equipo que suele venir un poquitito más desarmado. Ambos equipos son fáciles de armar, tienen un manual muy fácil de seguir, ¿sí? Los dos tienen un manual muy fácil de seguir, así que si son primerizos en esto y quieren iniciarse en impresión 3D, no se desalienten por el hecho de tener que armar una máquina, ni compren una simplemente porque es más fácil de armar, pero es un detalle que me parece importante mencionar. La Hornet es una máquina que se arma mucho más fácil porque viene mucho más preensamblada que la Ender, y eso se termina notando en definitiva porque la prolijidad que termina teniendo la máquina una vez armada es mucho mayor. No se ve literalmente un cable por ningún lado, todas las conexiones están metidas por dentro de la estructura, es un equipo muy prolijo. Y bueno, en la Ender lamentablemente sí tenemos cables dando vuelta y algunos detalles que quizás en lo estético puedan llegar a molestar un poco. Hay algunos que les gusta un look más industrial, eso es una realidad. La Ender sin dudas tiene un look más industrial, más clásico, todo negro, un poco más sobrio por decirlo de alguna manera. Mucha gente se piensa que una Hornet es más un juguete solamente por tener este estilo, digamos, aerodinámico, parece como casi automovilístico. La realidad es que ninguna de las dos son juguetes, ambas son impresoras 3D, ambas son herramientas que ya sabemos que hay que saber utilizarlas porque tienen un potencial enorme. Así que básicamente no se dejen engañar por, digamos, el apartado estético. Simplemente no es algo que sea indispensable tener en cuenta a la hora de elegir una impresora 3D. Venimos diciendo que en lo que es calidad de impresión ambas están muy pero muy bien, con estas pequeñas ventajas que podemos llegar a mencionar de la Hornet. ¿Qué más podemos mencionar? A ver, bueno, la Hornet también tiene oculta la fuente de alimentación en la parte baja donde está toda la electrónica. En la Ender 3, a ver si me corro un poquito, ahí al costado van a notar que se ve apenas la fuente de alimentación que queda por fuera de la estructura, es decir, queda a la vista. Esto es un detalle también estético, seguimos hablando de pequeñas diferencias estéticas, a algunos les puede llegar a molestar, a otros no, pero sin duda suma en esto de que la Hornet es un equipo más pulido desde la parte del diseño, más estético, más prolijo. Y por decirlo de alguna manera, si bien tiene como este look agresivo y aerodinámico, es un equipo bastante más minimalista, por decirlo de alguna manera, justamente por el hecho de que elimina todos los cables al aire, ¿sí? Elimina todos los cables que se puedan llegar
a ver y en definitiva se pueden llegar a cortar, se pueden llegar a dañar y demás. Mientras más protegido esté todo esto, en mi opinión y en mi experiencia, es mejor, pero la realidad es que por otro lado tengo Enders de las primeras, ni siquiera de las Pro, de las primeras que tienen un montón de años y que siguen funcionando, obviamente con el mantenimiento acorde y demás, siguen funcionando como el primer día. Son equipos irrompibles, realmente muy confiables, irrompibles, fáciles de reparar, al igual que la Hornet también. Por suerte son equipos que no van a quedar obsoletos en mucho tiempo, porque hay disponibilidad de repuestos, son fáciles de reparar, sobre todo con equipos de artillería, donde nosotros siempre tratamos de tener absolutamente toda la gama de repuestos necesarias para cubrir eventuales necesidades de nuestros clientes. Voy a leer un poco algunas preguntas que vinieron haciendo. ¿Es aconsejable tener los filamentos así abiertos y no en bolsas y con antihumedad? No, para nada, no hagan esto que nosotros tenemos acá. El filamento, como hemos dicho varias veces, cada vez que se deja de utilizar, lo recomendable es volver a meterlo en su bolsa antihumedad y en lo posible a su caja. Pero esto así, bueno, obviamente nosotros tenemos muchísimos filamentos dando vueltas, se utilizan varios kilos al día, y por una cuestión también estética de cómo tenemos armado el estudio, tenemos todos estos rollos abiertos y al aire, pero sin duda no recomendamos hacer esto. Protejan un poco más los filamentos de la humedad, les van a durar muchísimo tiempo. Bien, ¿qué más? Tenemos consultas, a ver, comentarios, mucha gente que se unió. Vi una Hornet hace poco y me impresionó lo silenciosa que era. La verdad es que les voy a ser sincero y me sorprendió realmente mucho lo silenciosa que era. Yo esperaba algo como una Ender y me sorprendió que estaba muchísimo más cerca de lo que es una artillería de mayor gama que de una Creality Ender. Bien, acá Vicky pregunta si tienen cama de vidrio las dos. No tienen cama de vidrio las dos. La Ender 3 Pro viene con cama magnética, ¿sí? Una cama magnética que es una cama flexible, y la Hornet sí tiene cama de vidrio de lo que se conoce como borosilicato. Es un vidrio microperforado, ultra base, llámenlo como quieran. Es un vidrio de muy alta calidad, con muy buenas propiedades de adherencia, y con el cual no van a renegar. Va en cuestión de cada uno. A la Ender se le puede colocar un vidrio común tranquilamente y utilizar con un vidrio común, así que no los desaliente el hecho de que no traiga vidrio de fábrica. La diferencia es que esta lo trae de fábrica, la otra no, pero en esta máquina, en la Hornet, el vidrio no se puede quitar porque es parte, digamos, de lo que es la plataforma, ¿sí? O sea, no es un vidrio removible, por lo cual hay que cuidarlo. ¿Sí? Hay que cuidar ese vidrio de que no se rompa. Nosotros tenemos repuestos, no es algo que va a dejar inutilizable la máquina, pero sin duda no es lo mismo que romper un vidrio de vidriería que le ponemos arriba a la cama de una Ender y es un vidrio común. Esto ya estamos hablando de un vidrio que, bueno, sí, hay que cuidarlo más, hay que cuidarlo bastante más para no tener inconvenientes. A ver, no se complica a la hora de limpiar porque deja de alimentar para darle temperatura. Sí, eso es una excelente pregunta. Eso es una excelente pregunta y es realmente, creo que una de las muy pocas desventajas que le hemos encontrado a la Hornet. Si bien esta prueba la hemos hecho más por curiosidad que otra cosa, porque sinceramente no hemos tenido atasco, no hemos tenido bloqueos, no hemos tenido necesidad de estar desarmando porque falló algo, y esto se lo puedo decir con la mano en el corazón, y tenemos varias de estas funcionando 24/7, fabricando piezas, o sea que ya llevan unos cuantos meses de castigo. Sí notamos eso, que para cambiar un pico, que para hacer una limpieza en caliente y demás, se complica porque en el momento en el que nosotros removemos el teflón, para poder acceder a limpiar un poco, automáticamente empieza a bajar la temperatura del cabezal porque obviamente está todo conectado por el mismo cable unificado. Entonces sí, esto es una incomodidad a la hora de trabajar, a la hora de limpiar. Lo único que nos obliga es a hacerlo un poquitito más rápido. Esa es la única recomendación que les puedo dar, pero sí, no les voy a decir que no es un inconveniente. A la hora de despegar el objeto impreso, ¿cuesta o se despega fácilmente? De ambas se despega fácilmente. Creo que en ese sentido, si uno tiene la nivelación de la primera cama hecha de manera correcta, el objeto se va a despegar.
En la Ender es un poco más fácil al tener esa cama magnética porque podemos levantar la cama, flexionamos y se despega facilísimo. En lo otro obviamente es una cama de vidrio, de hecho ni siquiera removible, entonces sí o sí tenemos que esperar que se enfríe, tenerle paciencia, no tironear porque podemos delaminar el vidrio, pero en general no hay inconvenientes de adherencia ni de desadherencia, por decirlo de alguna manera. Detector por falta de filamento, no tiene ninguna de las dos. Recuperación por corte de luz, la Hornet no tiene. La Ender en algunos firmwares tengo entendido que viene cargado y hemos visto algunos en los que no viene cargado, así que sinceramente es alguna cuestión, les diría que de fábrica, el hecho de que esté o no activo el retorno después de un corte de luz. En la Hornet no, en el firmware por defecto no viene en ninguna. ¿Qué más tenemos? A ver, más consultas. ¿Cómo se limpia la cama flexible de la Ender 3 Pro? Con alcohol isopropílico lo pueden limpiar muy bien. Y bueno, obviamente la cama flexible de la Ender 3 Pro es una superficie que hay que cuidar mucho, porque esa cama flexible está hecha de un material polimérico, digamos de un plástico, que si nosotros le apoyamos muy fuerte el pico, o digamos somos descuidados a la hora de hacer la nivelación, con el pico caliente vamos a terminar marcando esa cama que es de un material plástico, entonces hay que tener cuidado. En la otra, como es vidrio, más que rayarse un poco, que es normal, no va a pasar, pero por suerte, por más que se raye con el uso de la máquina, en la Hornet el vidrio sigue siendo igual de eficiente a la hora de adherirse a la pieza, así que no hay ningún problema. ¿Cómo se maneja la Hornet con el PETG? Bien, teniendo en cuenta las cuestiones del mantenimiento, se maneja bien. Una cuestión a tener en cuenta es que en la Hornet dijimos que el tubo de teflón es este tubo que está embebido, digamos, con todo el resto del cable, por lo cual es un cable que no es económico de reemplazar, y todo este tramo de teflón que nosotros tenemos dentro de ese cable no es removible, por lo cual a ese cable hay que cuidarlo mucho. La buena noticia es que el barrel dentro del hot end tiene un pedacito de teflón que sí es removible, que sí se puede reemplazar con cualquier teflón, idealmente Capricorn. Siempre recomendamos utilizar el teflón Capricorn como recambio porque aguanta mucho mejor las temperaturas, pero por una cuestión de excesos de temperatura, de trabajar con PETG, con ABS, con materiales de alta temperatura, nunca vamos a desgastar este cable que tenemos por acá por fuera, así que es un cable que es prácticamente imposible de romper, y no va a haber necesidad de cambiarlo cada vez que tengamos que cambiar el teflón, porque lo único que vamos a estar cambiando es un pedacito extra de teflón que tenemos dentro del barrel. Así que en ese sentido quédense tranquilos, que no es un inconveniente. El tema del reemplazo del teflón y que el cable sea costoso y demás es algo que no los va a tener que preocupar, porque mientras que cuiden los extremos que sobresalen del cable de teflón y nunca lo corten y nunca lo dañen ni nada, van a tener un cable, digamos, que le va a durar toda la vida útil de la impresora sin ningún inconveniente. De vuelta, si quieren saber más sobre ese cable, váyanse a YouTube al review de la Hornet, ahí hay mucho más detalles acerca de ese cable y unas cuantas recomendaciones. Bien, ¿qué más? A ver, ¿podrán compartir el STL del trineo y del Santa que está detrás del Baby Yoda? Sí, lo podemos subir a las historias, no hay ningún problema. Se refieren a estos, están por acá arriba en la estantería. Son modelos que son gratuitos, así que los vamos a compartir en las historias sin ningún inconveniente. Les pasamos los links. El tema de actualizar el Marlin es complicado. Me pasa que mando G-Code con el 60 temperatura por decir algo y la máquina se va a 70 sola. Bueno, hay que saber un poco para actualizar el firmware, para armar un Marlin específico con alguna modificación que quieras hacer. La verdad es que para eso te recomiendo, si vos ya hiciste un curso inicial, si ya estás metido en lo que es impresión 3D, te recomiendo nuestro curso avanzado de impresión 3D. Ahí hablamos un poco justamente acerca de lo que es el firmware, acerca de lo que es Marlin, cómo lograr, digamos, optimizar un firmware para que tenga algunas funcionalidades que quizás queremos que nuestra impresora tenga. Bueno, podés consultarnos y te podemos pasar todo el programa de lo que es nuestro curso avanzado de impresión 3D, por si te interesa indagar un poco más en eso y en un montón de otras cosas que se ven también. ¿Qué más? ¿Se puede poner Capricorn en la Hornet? Sí, se puede poner Capricorn en la Hornet, únicamente en ese último tramito que les mencionaba, que en definitiva es el más importante de todos. Después, el resto del tubo de teflón que tiene es un tubo de teflón estándar,
que no va a ser necesario cambiar. En la Genius cambié a Capricorn y he impreso mucho a 260. Sí, el Capricorn la verdad es que se la banca. Creo que a esta altura ya no es necesario decir que se la banca, porque la mayoría lo conoce. No se dejen engañar por el tubo de teflón de color azul. Hay mucho tubo de teflón genérico que solamente está pintado de color azul. El Capricorn es Capricorn, tiene que venir con el sticker, digamos, de homologación de Capricorn original, y es un material que funciona realmente muy pero muy bien. Es tubo de teflón que tiene mucha más resistencia a la temperatura, y en definitiva para quienes busquen trabajar con materiales un poquitito más técnicos, digamos, no sé, PETG, ABS, HIPS, algo por el estilo, en Ender, en estas máquinas, en Magna, en equipos de ese tipo, es una muy buena opción, digamos, para reemplazar el teflón que suelen tener internamente los barrels de las impresoras. Y obviamente en equipos como las Genius, X1, digamos, prácticamente cualquier cualquier teflón que podamos reemplazar por un tramo de Capricorn, creo que va a ser ventajoso, sobre todo por la durabilidad. ABS con la Ender no, preguntan. ABS la verdad es que es un material que se puede imprimir en una Ender, siempre que uno esté dispuesto a jugar, a renegar un poquito. Ya sabemos que el ABS es un material técnico que lamentablemente se dificulta imprimirlo en impresoras que sean abiertas, pero por una cuestión térmica, bueno, sí, quizás la plataforma, digamos, la cama caliente de una Ender no llega a la temperatura óptima que debería llegar para poder imprimir ABS. Y obviamente el hecho de ser abierta es una contra, pero yo particularmente he impreso piezas no demasiado grandes en ABS, en una Ender, y bueno, más que el desgaste que ya se sabe que elementos como el teflón que tiene el hot end y demás van a sufrir de manera más prematura por estar trabajando con materiales de mayor temperatura, fuera de eso, y obviamente fuera de varias impresiones fallidas con warping, con delaminación, piezas que no se quieren agarrar a la cama y demás, después de intentarlo y renegar un poco, en algún momento he sacado piezas muy buenas con una Ender imprimiendo en ABS, pero siempre que sean piezas chicas, ¿sí? No vamos a poder imprimir una pieza de 2 días en ABS en una Ender. Quizás sí, quizás pueden jugar, experimentar, renegar y en algún momento lo saquen, pero sin dudas es una máquina menos confiable para imprimir este tipo de materiales técnicos que otros equipos, obviamente cerrados y con características más orientadas a eso. Hornet, pero no pude imprimir en PETG, en PLA impecable. Bueno, la Hornet es una máquina que, al igual que la Ender, en ese sentido creo que ambas son compatibles con prácticamente la misma variedad de materiales. Las dos funcionan bien con PETG, pero siempre teniendo en cuenta esto, vamos a estar trabajando con mayor temperatura en el cabezal, y eso va a hacer que uno de los elementos que nosotros tenemos ahí, que es el teflón que lleva interno en el barrel, se vaya a desgastar un poco más rápido de lo normal, que si no, digamos, lo normal es si nosotros solamente nos limitáramos a imprimir PLA, por lo cual son máquinas a las cuales no le tienen que tener miedo al imprimir en PETG, simplemente sepan que tienen que tener un pedazo de teflón dando vueltas, porque de un momento para el otro pueden detectar que hay que cambiarlo, porque se va a desgastar efectivamente bastante más rápido. A veces baja un poco la tensión de electricidad, eso puede hacer que pare la impresión o va a continuar imprimiendo, y la mayoría de las veces con un bajón de tensión la impresión se te va a parar. En estas dos máquinas que venimos mencionando, ninguna de las dos tiene retorno después de un corte de luz, por lo cual es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Qué más? Bueno, acá Augusto dice esperando que me llegue la Hornet. Es un equipo que la verdad es que nosotros siempre decimos que debería tener mucha más popularidad que la que tiene, si bien obviamente la mayoría la conoce. Es una máquina que estoy seguro de que de acá a unos años va a ser un clásico, al igual que lo es hoy obviamente la Ender. La última pregunta era Cura Simplify o Prusa Slicer, ¿cuál me gusta más? La verdad, me gustan mucho los tres, uso los tres y elijo cada uno, depende de qué máquina tenga que operar en ese momento. Hay equipos industriales que los utilizo mucho más con Simplify 3D por el hecho de que ya tengo un perfil muy pulido y voy con ese slicer cada vez que tengo que utilizarlas. Y hay otros equipos como por ejemplo, creo que estos dos modelos que tenemos acá, que con el perfil estándar de Cura con alguna modificación funcionan muy bien. Y Prusa Slicer me gusta mucho para impresoras que son de 2 extrusores, porque me parece que hacen un mejor manejo de la extrusión
dual o múltiple que los otros dos slicers que mencionamos. Pero la verdad es que los tres slicers me gustan mucho. Siempre Cura es ideal para comenzar. Quienes quieran aprender un poco más sobre Simplify o en realidad aprender algo sobre Simplify, sobre Prusa Slicer, también les recomiendo el curso avanzado de impresión 3D porque se ve algo justamente de esos otros slicers. Preguntan si los cursos se adaptan a horarios de las personas. Depende qué curso. Hay cursos que son grabados, lo van a poder hacer a su ritmo a través de nuestra plataforma, que es Makerton School. Esos son los cursos inicial de impresión 3D, inicial de fusión 360 e inicial de resina. Esos tres cursos son grabados, lo van a poder hacer a su ritmo cuando quieran. Y después tenemos otros cursos disponibles que son online también, es decir, a través de una computadora, del celular, pero en vivo, a través de Zoom, conexiones en vivo cara a cara con los docentes, como son el curso de pintura y postprocesado y el curso de avanzado de impresión 3D. Y bueno, ahora vamos a tener novedades con los cursos dentro de poco. Siempre estamos armando algunos cursos nuevos, así que ya dentro de poquito van a salir. Temperatura ambiente para imprimir. No, la verdad es que no hay una temperatura ambiente recomendada, siempre que no haga demasiado calor y demasiado frío. La temperatura en la cual uno está confortable, digamos entre 15 y 25 grados, está más que bien. No hay una temperatura ambiente para tener, digamos, como objetivo de decir, no, fuera de esta temperatura no imprimo. Quizás sí, obviamente en invierno, en un ambiente muy ventilado, donde hace mucho frío, se nos puede llegar a complicar imprimir algunos materiales, y en verano la máquina va a sufrir más por el sobrecalentamiento quizás de algún componente, pero temperatura ambiente, son equipos, digamos, que funcionan perfectamente a temperatura ambiente, no es necesario que se sienten a pensar demasiado y a perder, digamos, tiempo viendo qué temperatura hace, si conviene mover la máquina o no, donde a usted le quede cómodo ponerlo. Seguramente, si ustedes están confortables, la máquina va a imprimir lo más bien. Bueno, creo que mucho más que esto no queda decir. Esto era un pantallazo, una comparativa. Les voy a decir lo que yo creo que son los usos ideales de estos equipos. Primero, uso hobbyista ideal. Son materiales que para imprimir PLA van a tener equipo por años y años y años. La calidad de impresión es espectacular, ya se lo mostré. Son máquinas que utilizamos ambas desde hace muchísimo tiempo. Uso hobbyista es el primero que se me viene a la mente. Como primera impresora, ambas son excelentes impresoras. No le tengan miedo a este tipo de equipos, sobre todo a la Hornet, que es una máquina que he visto poco para ese uso, pero para utilizarlos para armar granjas de impresión. Hay gente que busca armar granjas de impresión para tener la posibilidad, digamos, de tener un buen volumen de fabricación, y creo que la Hornet es una máquina ideal para eso, porque es muy económica, que me parece que es un candidato ideal para quienes están pensando en armar una granja de impresión, quienes quieren poner 20, 30, 40 impresoras una al lado de la otra produciendo. Siempre está bueno estandarizar, tener la misma máquina que se puede controlar con el mismo perfil de impresión, con el mismo G-code. La verdad es que esto siempre es recomendable, y apuntarle a equipos como la Hornet me parece es un acierto, es algo realmente muy recomendable. Ya tenemos clientes que tienen granjas de impresión que han armado con estas máquinas y les están dando muy buenos resultados, porque tienen estructuras muy rígidas, no se desnivelan, es cuestión de terminar de imprimir, poner a imprimir otra cosa y te olvidas. Calienta, hace homing, arranca a imprimir, y son máquinas que la verdad es que son muy confiables, ambas máquinas son muy confiables. Todos los precios los van a ver publicados en lgs3d.com.ar, o sea que si ya quieren ir entrando, ingresen a lgs3d.com.ar y van a ver los precios de los equipos.